De hoy es el caballo de fuerza. ¿Qué es un caballo de fuerza? Que hemos escuchado innumerables veces al punto de comprar un auto, al punto de ver las carreras, o al momento simplemente hablar de autos. Los caballos de fuerza es algo que tiende a reducir. Y si bien el término parecerá muy sencillo, la fuerza que puede ejercer un caballo, es un poco más complicado que eso, y es por eso que tenemos aquí a nuestras lindas mascotas que nos van a explicar exactamente qué es y por qué te importan los caballos de fuerza. Primero que nada hay que entender que un caballo de fuerza es una unidad de potencia, no una unidad de fuerza. La fuerza se mide con el torque que normalmente interpretamos en libras pie de torque o en newtons metro, mientras que la potencia la interpretamos generalmente en todo el mundo con caballos de fuerza. Estas dos cosas, la fuerza y la potencia que genera un motor, es justamente el trabajo que va a hacer. Tú requieres de hacer el trabajo para hacer cualquier cosa en tu vida. Al momento de que tienes un objeto inanimado en una mesa, por ejemplo, y tú lo empujas, estás ejerciendo un cierto trabajo sobre ese objeto. Lo que hace tu dedo al momento de mover este teléfono es justamente ejercer un trabajo. Lo mismo hace un motor al momento de que gira fuertemente su cigüeñal para lograr mover la rueda del vehículo. Sin embargo, para entender un poco más qué es y para qué nos sirven los caballos de fuerza, es importante ver esta gráfica. Hace más de 100 años, James Watt vino con la primera unidad de potencia para definir cuánto trabajo es el que puede jalar un caballo. Obviamente en ese entonces los caballos eran la máquina, en ese entonces por las locomotoras, por todos los motores a vapor y los automotores, así que el caballo es usado como una referencia. Un caballo de fuerza se define de la siguiente manera: es la fuerza requerida por un caballo para levantar un peso de 75 kilos, que es aproximadamente el peso de una persona, por una distancia de 1 metro en un segundo. Esto quiere decir que 75 kilos moviéndose una distancia de 1 metro en un segundo es el equivalente a un caballo de fuerza. ¿Por qué nos importa esto y por qué nuestros autos miden la potencia y caballos de fuerza? Muy sencillo, porque esto quiere decir que si tú quieres levantar el doble de peso, por ejemplo, si lo quieres levantar 150 kilos y lo quieres hacer en exactamente la misma distancia y en el mismo tiempo, requieres de 2 caballos de fuerza para levantar este peso. Por el contrario, si lo que quieres es levantar 75 kilos, pero lo quieres hacer en un tiempo de medio segundo, requieres otra vez de 2 caballos de fuerza para que este peso se desplace más rápidamente. Justamente el caballo de fuerza te permite jugar con el peso, la distancia y la velocidad que requieres de desplazar un objeto para saber cuántos caballos de fuerza tienes que meter en ese objeto. Esto quiere decir que para tener esta misma gráfica, pero reemplazándola por un auto, podemos tener un auto de 150 caballos de fuerza y podríamos tener aquí a 150 personas de 75 kilos y tendría exactamente la misma medida de desplazamiento y tiempo. Desplazarías a esas 150 personas colgadas de la cuerda 1 metro en un segundo si tuvieras un auto de 150 caballos de fuerza. Entre comillas, porque hay otro detalle importante. Esta cantidad de potencia, las 150 caballos de fuerza se miden al cigüeñal, no se está tomando en consideración toda la pérdida de potencia que hay por la parte mecánica y por supuesto por el peso bruto del vehículo. Esto quiere decir que tener un motor de 150 caballos de fuerza no son 150 caballos de fuerza para ti o el equipaje, son 150 caballos de fuerza para desplazar la tonelada media que es el auto y posteriormente a sus ocupantes y pesos brutos dentro del vehículo. Es por eso que podrás encontrar muchos caballos de fuerza, pero no siempre eso equivale a la velocidad. Puede ser un auto de Fórmula 1 que genera entre 800 y 900 caballos de fuerza y estos autos son capaces de ir muy rápido. Sin embargo, el torque, que es la unidad de fuerza, no es tan alta. Lo que hace que si tú pusieras muchos autos a reflejar un peso de 1 tonelada, es muy posible que no podría hacerlo. Por el contrario, tú podrías ver un tractor que puede tener 500 caballos de fuerza y no supera los 50 km por hora. ¿Por qué? Porque el torque que tiene, que es justamente la fuerza que hay detrás de esa potencia, es mucho más elevado y eso le va a permitir jalar un peso mucho mayor, aunque sea en una menor velocidad. En ese caso, tendremos aquí a muchas personas, menor velocidad y mayor potencia aquí. La cuestión sería así: un auto de Fórmula 1 sería una persona de 75 kilos, sería un auto de 800 caballos de fuerza, y eso haría que la persona de 75 kilos, que en lugar de recorrer esta distancia en un segundo, la recorrería posiblemente en una décima parte de ese tiempo. Mientras que un tractor podría tener los mismos 800 caballos de fuerza aquí, podría tener este mismo segundo y esta misma cantidad de metros que se puede desplazar, pero jalando a 150 personas en lugar de estar jalando a una de 75 kilos. De esta manera, los caballos de fuerza compensan por el peso o la velocidad que se requiera. Por eso podrás ver uno de esos gigantescos carros que transportan containers, donde vienen todos los electrónicos manejando por el mundo, podrá tener hasta 119,000 caballos de fuerza y no se va a mover más allá de 30 nudos. El motivo es muy sencillo: el peso es
impresionante, que es lo contrario a un auto de Fórmula 1, que es muy ligero, con mucha potencia, y esto lo permite muy rápido, pero si tú le pones más peso, es ahí donde ya no es un auto eficiente. Es por lo que pasa, es realmente que tan rápido es un auto, mejor piensa en lugar de cuántos caballos de fuerza tiene, es más bien cuántos caballos de fuerza tiene por tonelada. Esta cifra, entre más alta sea las caballos de fuerza por tonelada, más rápido va a ser, porque aunque tengas tú 500 caballos de fuerza en un auto de 5 toneladas, simplemente vas a tener una cifra mucho más desfavorecedora en función de caballos de fuerza y no vas a ser un auto realmente muy. Así que ya lo sabes, en este pequeño video te explicamos en qué consiste un caballo de fuerza. Quiero recordar que si tienes otras dudas, por favor déjalas abajo en los comentarios para que el equipo de Cooper y yo estemos ahí para resolver todas tus dudas. Mi nombre es Raúl Salazar y yo lo veo. ¿Se entendió? La explicación del caballito está al inicio. ¿Sí? Ya. Entonces, como vimos en la gráfica, en la primera gráfica, sabemos que cuando metemos el motor al dinamómetro, nos va a botar una gráfica, ¿no?, de potencia y otra gráfica de torque. Por cada vuelta que dé el motor, siempre voy a tener dos datos: potencia y torque, potencia y torque, potencia y torque, potencia y torque, por cada RPM. ¿Ya? Entonces, yo voy a escuchar la definición. ¿Sí? Entonces, lo tenemos de esta manera. ¿Ya? El torque es un dato que vamos a obtener en donde de la gráfica. ¿Ya? Eso lo vamos a obtener de la gráfica. No hay otra manera de obtenerlo a menos que hagamos, ¿no?, el cálculo que hice acá, ¿se acuerdan? De la fuerza, de la presión en la cámara de combustión, ¿verdad? Que deriva de la fuerza que hay sobre el pistón. Esa fuerza pasa por la biela, se descompone en el ángulo que tenga en ese momento, ¿verdad? Y le va a salir, ¿no?, la fuerza que se le aplica al cigüeñal. Esa fuerza que se le aplica al cigüeñal se convierte en torque. Y ese torque es el que sale en la gráfica. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos hallar el caballaje, ¿sí?, HPs, si queremos hallar HPs, simplemente vamos a adaptar esta fórmula. Las revoluciones, ¿sí?, las revoluciones, determinadas revoluciones nos van a dar un torque, ¿verdad? Esa multiplicación la dividimos entre 5,2, 5,2 y nos va a salir el caballaje en esa instancia. ¿Ya? Es un ejemplo, ¿no? 2500 RPM por 480 Nm, todo esto sobre 5,2 nos da 228 caballos. O sea, 2500 revoluciones y con ese torque nos da 228 caballos. Esta es la fórmula que tienen ustedes que aprender, ¿no? Así de sencilla. Pero esta, lógicamente, es 1 por 1. ¿Ok? 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1. También ustedes, si buscan la ficha técnica de un carro, ¿y la unidad de medida de caballos qué es? HP. No. ¿No? HP o... ¿no? Kilogramos, metros sobre segundo. Ah, ya. O sea, HP es kilogramos, metros sobre segundo. Kilogramos. Metros por metros sobre segundo.